muchachos, bienvenidos a esta podcast clase, como quieras que lo quieras ver. El día de hoy vamos a tocar el tema de ideologías, drogas y adoraciones. Creo que es un punto muy interesante del cual partir. Para ello tenemos que reconocer que todo lo creado, esta es una teoría creada por Aristóteles, uno de sus pensamientos es que todo goza de belleza y utilidad. Para nosotros los cristianos reconocemos que todo lo creado también goza de santidad porque está hecho de la mano de Dios. Entonces esto es para primero asemejar que las cosas en sí mismas, cuando uno llama tal cosa es mala, es un planteamiento incorrecto. El elemento en sí no es malo, no es que digamos la sustancia y tal es malo, sino que lo que nosotros hagamos con ella. Todas estas particiones de adicciones y todos estos elementos ocurren principalmente a partir del siglo XX, donde el ideal gigante, el absoluto completo que conocíamos, que era Dios directamente, en el siglo XX vemos que está perdiendo, que es el elemento que Nietzsche propuso, que es la muerte de Dios. Dios murió, nosotros lo matamos. Y justo en el momento donde la humanidad pierde su absoluto, la gente empieza a buscar absolutos en donde sea y en donde pueda. Principalmente en los grandes movimientos y partidos se consigue el absoluto en el dinero, por ejemplo, o el absoluto en las revoluciones. Y todo eso se vuelve tu absoluto completo. Y ese punto es muy complejo, principalmente porque tu absoluto puede no ser bueno, que es verdad, o sea, no hay un absoluto más bueno que Dios. Y todos los elementos de drogas, de adicciones, parten de esta misma raíz, del mismo planteamiento. Se conoce que existe X droga, la gente vive para esa droga y ahí es donde empieza el problema. El tema no es la droga en sí mismo no es mala en principio, es malo lo que tú haces con ella y qué tanto te ata. El dinero por lo menos no es malo, la gente tiene que trabajar, estamos hechos para eso. Y para trabajar tú tienes que tener una remuneración concreta y justa directamente. Pero el problema es cuando tu vida parte directamente hacia la afición al dinero. El dinero es lo único que buscas, el dinero es lo único que importa. También ocurre esa afición de querer buscar absolutos donde no hay directamente. Tenemos el tema del sexo, por lo menos. El sexo en sí mismo es una gran problemática porque todo el mundo ha dicho que el sexo es malo y tal. Y son personas que no están muy bien adoctrinadas o poco ilustradas en temas de fe. Porque en principio el sexo no es malo, sino es que tu absoluto es el sexo. Ahí es donde está el problema. Es el tipo que solo está pendiente para eso. Entonces, en las adoraciones directamente es cuando se pierde el absoluto de Dios y yo empiezo a buscar cosas que sobresaturen ese absoluto que me falta. Cuando yo pierdo mi brújula moral, que es la plena bondad de Dios, yo empiezo a buscar elementos concretos para yo adivinar qué es lo que me conviene. Y cuando yo estoy en ese proceso de adivinar, tengo todo el trayecto para que me caigan huecos, para que actúe de mala manera, para que le haga daño a mi prójimo y a mi gente. Entonces, ahí parten las ideologías. Las ideologías, el término ideología, ese conjunto de pensamientos que adoctrinan mi conducta, todos esos ismos que están alejados de la religión, porque no plantean un absoluto bueno, sino un absoluto terrenal, un absoluto de lo que está, es la adoración a ese grupo de ideas que plantea ese absoluto que no es Dios. Entonces esto no es que tú piensas que lo bueno y lo justo sería que todo el mundo ganara lo mismo y todas esas ideas, sino que tú crees que lo bueno y lo justo y lo totalmente necesario y totalmente bueno es esa idea de revolución o esa idea del dinero. Ahí se pierde, ahí te pierdes totalmente y dejas de actuar con tu brújula moral, que en principio es esa bondad suprema de Dios. Bien muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver.